¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional, bienvenidas también a Cadena Nacional, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema justamente que va vinculado a las condiciones laborales y además, sobre todo, salariales de las mujeres cuando son madres. Todo eso vamos a estar conversando después de un estudio que ha realizado la Fundación Sol, y para eso saludamos a nuestra sección emblemática además de nuestro programa, Economía a Escala Humana. Y ahí está, la pueden ver, quien ha estado también a cargo de este estudio, encima de lo que vamos a estar conversando, investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación, gracias al canal también por siempre estar atento a los estudios que estamos sacando. Sí, nos interesa mucho y además sobre todo este tema, a mí en lo personal también me llega de manera directa ahora que voy a ser madre, y por lo mismo hablemos sobre este estudio que habla de la penalización salarial y de tiempo para madres trabajadoras. Cuéntanos un poco en un contexto general por qué nace este interés de realizar este estudio y más o menos cuáles fueron las conclusiones o las tendencias que fueron descubriendo. Bueno, este estudio nace principalmente a partir de la necesidad de evidenciar que existe una penalización para las mujeres que deciden ser madres dentro del trabajo asalariado. Esta penalización la observamos en dos dimensiones. La primera dimensión vinculada a lo salarial, principalmente a la disminución de los ingresos. Y en una segunda dimensión observamos también el intensivo uso del tiempo de las mujeres que se convierten en madres. Y eso finalmente se constituye como un castigo y una discriminación para las mujeres que entran al mundo, o sea, se reintegran al mundo del trabajo asalariado tras haberse convertido en madres. Este estudio tiene como objetivo finalmente un objetivo muy político, que es buscar el cuidado a las maternidades y que finalmente las mujeres decidan ser madres en un contexto donde no tengan que estar expuestas a la discriminación al volver al mundo del trabajo asalariado y al volver a sus empleos, y que finalmente no tengan que tomar esta decisión que aparece en dos mundos aparte, ¿no? Como la realización profesional o ser buenas madres. Claro, casi como si fuera una contraparte. Exacto. En ese sentido, este estudio lo que busca es no solo evidenciar estas discriminaciones, sino que también colaborar en el debate hoy día también de las políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida y de bienestar principalmente para las mujeres que se convierten en madres en Chile. Sí, pues totalmente. Además, también por algo que conversábamos fuera de cámara, entendiendo además también lo que tiene que ver con el cuidado mismo de la infancia, que muchas veces entonces da la sensación, como decías tú, como que si fueran mundos incompatibles con el mundo del trabajo de la mujer, cuando no necesariamente tiene que ser de esa manera. ¿Te parece si es que revisamos algunos de los datos que ustedes mismos fueron analizando y descubriendo a lo largo entonces de este estudio? Quiero que veamos la primera gráfica, que saca la siguiente conclusión. Dice lo siguiente: existe discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo. Esto se evidencia con una penalización salarial al momento del retorno de las mujeres al empleo y también en un uso intensivo del tiempo en labores de cuidados, tal como nos daba cuenta recién Andrea. Las mujeres que son madres ganan en promedio un 20,8% menos que aquellas que no tienen hijas o hijos. Ahí estamos hablando de, podríamos decir, una discriminación salarial. Una brecha que existe entre mujeres que son madres y mujeres que no son madres. Este casi 21% de discriminación es muy alto. Es bastante alto, entendiendo también que los salarios para las mujeres en Chile son bastante bajos. O sea, en Chile, tanto hombres y mujeres tienen salarios bastante bajos. Hoy día hablamos de que el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana 401.000 pesos o menos, pero para las mujeres estas condiciones son mucho peores. La mediana de los ingresos de las mujeres en el mundo del trabajo es de 353.000 pesos aproximadamente. O sea, hablamos de que el 50% de las mujeres que trabajan ganan 353.000 pesos o menos, y eso es una brecha bastante importante con los salarios ya de los hombres, pero esta brecha se acrecenta cuando las mujeres deciden convertirse en madre, que tiene que ver con este número, este casi 21% de brecha entre
mujeres madres y mujeres no madres. Entonces, no solo estamos viendo que hay una brecha entre hombres y mujeres, sino que hay una brecha también entre las mismas mujeres, entre quienes deciden ser madres y quienes no han tenido hijos e hijas. Yo quería preguntarte, ¿y eso se mantiene en el tiempo o está más que nada asociado al periodo de la maternidad en sí misma? O sea, en el fondo, al momento que la mujer se convierte en madre, ¿esto se mantiene quizás los primeros años de la infancia de ese niño? ¿O es algo que se mantiene casi como una base para lo que pueden ser incluso futuros trabajos de esa mujer? No, esto se mantiene y de hecho se incrementa con la cantidad de hijos e hijas. Ah, mira. Lo que hemos observado y lo que está constatado también en el estudio, y como mencionabas está en nuestra página para que lo puedan leer, sí, es que aumenta el porcentaje de brecha cuando tienes un hijo o hija, o 2 hijos o hijas, o 3 o más hijos. Entonces observamos que, por ejemplo, esto va escalonado, ¿no? En el primer momento tenemos una gráfica por ahí que ¿sí? explica la diferencia entre hijos e hijas, pero por ejemplo, cuando tenemos solamente un hijo e hija, hay una brecha de aumento del 6,7% de puntos porcentuales. Con 2 hijos aumenta a un 9%. ¿Ya? Y con 3 hijos o más se queda en una brecha de 9,4 puntos porcentuales. ¿Te parece si es que revisamos Sí. justamente esa gráfica que estás mencionando para hacer entonces alusión a lo que nos está contando Andrea? Y muestra entonces esta gráfica lo siguiente. Una mujer que tiene un hijo o hija entre los 0 y 17 años gana en promedio 6,7 menos que una mujer que no tiene hijos o hijas con las mismas características. Una mujer que tiene 2 hijos o hijas gana en promedio 9% menos, penalización de 2,3 puntos adicionales por segundo hijo o hija. Si tiene 3 o más, gana en promedio 9,4% menos que una mujer sin hijas o hijos. O sea, hay una especie de castigo directo por cantidad de hijos. Exacto. Además. Y el ejercicio que hicimos en particular en ese modelo es que logramos comparar a mujeres con exactamente las mismas características. Misma jornada de trabajo, mismos niveles educacionales, la misma conformación de hogar, la misma edad, y es impresionante que mujeres de las mismas características tengan estas brechas que, como lo mencionábamos, van aumentando según la cantidad de hijos e hijas. Claro. En este estudio lo que quisimos hacer también es observar finalmente el componente de discriminación y penalización que sí. existe para las mujeres solo por el hecho de convertirse en madres y elegir ser madres. Yo por eso te preguntaba si es que eso se mantenía entonces a lo largo del tiempo, porque uno incluso podría observar lo que puede ser quizás ya teniendo hijos grandes, al contratarlo, por ejemplo, a esa mujer en una empresa nueva, en un trabajo nuevo, adquirir un nuevo puesto en otro lugar, quizás eso hubiese cambiado, pero tú dices que eso se mantiene, que es transversal y que... Se mantiene y no, tiene claro. algo que tiene mucho que ver lo cultural, en donde las mujeres son percibidas como personas que no van a priorizar su trabajo por sobre su familia y que además han tenido pausas en su vida laboral, por tanto no se han perfeccionado tal vez como un hombre, y que también eventualmente son personas que pueden decidir dejar de trabajar asalariadamente por el cuidado, ya no muchas veces de hijos o hijas, sino que de otras personas de su hogar, claro. pensando en sus madres, en sus padres cuando están envejeciendo, u otras personas dependientes dentro de sus mismos círculos. Se concibe, por tanto, que las mujeres son las que deben dejar de trabajar cuando hay necesidad de cuidado dentro de los hogares, y eso en la literatura se ha establecido como el contrato de género, sí. que se percibe como el varón es el proveedor, la mujer es la cuidadora, y que eventualmente si la mujer se integra al mundo del trabajo asalariado, lo hace finalmente como un complemento a este ingreso principal, que es el ingreso del varón, y que por tanto podría dejar de trabajar asalariadamente eventualmente si se necesita dentro del hogar. No, claro, qué impresionante que todavía exista esa concepción. Tenemos más gráficas para que vayamos conociendo entonces este resultado del estudio que realizó la Fundación Sol. Y aquí quiero que veamos lo siguiente. Respecto al trabajo no remunerado, las mujeres que no tienen hijas o hijos en promedio dedican 24,3 horas semanales a labores domésticas y de cuidado. Las mujeres madres dedican 55,7 horas de trabajo no remunerado, lo cual significa 31,4 horas semanales
de diferencia, el nivel de agotamiento que debe existir después de aumentar en más del doble lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado al interior de los hogares, en este caso, es tremendo. ¿Y cómo afecta además eso también, cómo impacta en la calidad de vida, en la salud de esas mujeres? Bueno, estas cifras son impactantes principalmente porque el trabajo no remunerado está vinculado principalmente a las tareas domésticas y de cuidado dentro de los hogares. Y el aumentar el doble las horas de trabajo no remunerado de cuando no eres madre, cuando te conviertes en madre, es realmente impresionante, pero esto en una perspectiva de que las mujeres dejan de tener tiempo para, por ejemplo, el descanso, su autocuidado, y cuestiones de esparcimientos básicas, horas de sueño que finalmente ellas están dedicando al trabajo doméstico y de cuidados, y que se profundiza y que esto, el uso intensivo de este tiempo claramente aumenta al momento de convertirse en madres, y eso claramente tiene que ver con la necesidad hoy día de también pensar en el tiempo como un factor fundamental para el cuidado de las maternidades. No solo estamos hablando acá de los ingresos que, como lo mencionaba, este estudio tiene dos dimensiones, tanto los ingresos como el uso del tiempo. No solo podemos pensar en los ingresos, sino que también tenemos que pensar en cómo cuidamos las maternidades que hoy día necesitan tiempo de descanso, pero también tiempo de ocio, tiempo de autocuidado, y que hoy día el convertirse en madre te resta esas horas de tu vida de manera impresionante. Sí, pues impresionante, además lo que nos vas contando y los resultados que ustedes han ido y las conclusiones que han ido sacando entonces con este estudio. Tenemos una gráfica nueva, adicional, para poder comentarle, y dice lo siguiente: al observar la carga global de trabajo, las mujeres sin hijas o hijos trabajan en promedio 63,9 horas a la semana. Una mujer con hijas o hijos lo hace 87,8 horas, con un aumento de 23,9 horas de trabajo. En el fondo es una jornada completa más, un día completo, no una jornada, porque en realidad es un día entero adicional. Sí, es interesante el concepto de carga global de trabajo, es distinto a trabajo no remunerado, porque el trabajo no remunerado solo refiere a las labores de cuidado y labores domésticas, pero la carga global del trabajo es un indicador que suma este trabajo no remunerado, pero además el trabajo remunerado. Entonces es el uso de tu tiempo en una semana tipo total. Por eso se llama carga global de trabajo. Y en ese sentido, estos datos lo que nos muestran es que finalmente las mujeres que tienen hijos o hijas prácticamente no están durmiendo. O sea, estamos hablando de que usan casi 90 horas en una semana entre trabajar, entre trasladarse, entre tareas de cuidado y labores domésticas, labores que tienen que hacer durante todo el día, todos los días. Entonces, si empezamos a ver, estas mujeres tienen escasas horas hasta para el descanso. Ni siquiera logramos tener 8 horas diarias de sueño para las mujeres que se convierten en madres. Entonces, en ese sentido, y como lo mencionábamos anteriormente, aquí hay que ver una cuestión mucho más estructural que tiene que ver también con la gran carga horaria que hay hoy día en los trabajos asalariados. Chile es uno de los países en donde el horario, la cantidad de horas de trabajo semanales es muy alta, entonces eso también impacta en esta carga global de trabajo que suma trabajo doméstico y de cuidado, trabajo no remunerado, con el trabajo remunerado o actividades que generen ingresos. ¿Y en qué está la discusión actualmente, si es que nos vamos quizás al lado legislativo o incluso las iniciativas que puede tener el Estado o el Ejecutivo frente a este tipo de temáticas? ¿Hay algún tipo de propuesta que pueda ver la luz y que logre reducir ya sea estas diferencias o bien al menos en parte lo que es la carga para las mujeres que se convierten en madres? Hemos visto 3 proyectos en distintas dimensiones que hoy día están en discusión, que han estado en discusión al menos los últimos 3 años. La primera tiene que ver con la reducción de el horario de trabajo, la reducción de jornada, que hay propuestas que se han debatido, se debatieron fuertemente en 2019, pero hoy día parecen estar más estancadas, que es la reducción de horas de las 45 horas semanales a las 40.
También hay otro proyecto que es el de Sala Cuna Universal, pero es un proyecto también que tiene bastantes falencias porque está enfocado principalmente, bueno, en mujeres solamente, ya no es universal, No, claro. es un beneficio Ya solamente para las hace una mujeres. selección en este caso. Claro, y son mujeres que trabajan con contrato, que hoy día sabemos que gran parte de la población femenina trabaja de manera informal. Exactamente. Entonces, ya es un proyecto que tiene falencias de base. Y otro proyecto que también se ha estado discutiendo tiene que ver con el postnatal paternal, que finalmente sea una obligación también de los padres tomarse días de licencia para poder apoyar y hacerse parte finalmente en una conciliación real del trabajo de cuidados que implica un hijo, una hija, una persona recién nacida. Sí. Y en ese sentido creemos que las tres propuestas que te mencionaba, que hoy día se están debatiendo a nivel legislativo, tienen falencias, pero creemos que son un mínimo. O sea, hoy día reducir la jornada de trabajo en Chile es un mínimo para que al menos podamos, desde la perspectiva del tiempo, cuidar a las madres, pero también a la fuerza de trabajo en general, en donde todos y todas necesitamos más horas de descanso o de ocio o de esparcimiento o lo que queramos usar en nuestro tiempo. La Sala Cuna Universal también tiene todas estas falencias de base y el postnatal y prenatal parental creemos que también tiene que, la discusión tiene que profundizarse porque siguen siendo transferibles los días de los padres a la madre y por tanto esto también viene a construir o a finalmente justificar estas discriminaciones que viven las mujeres dentro del mundo del trabajo, donde podemos ser más peligrosas de emplear, o sea, somos un riesgo para las empresas al emplearnos. Entonces también, ¿cómo vamos a pensar en políticas públicas que puedan no solo contemplar los ingresos, sino que contemplar el tiempo que hoy día requiere el cuidado de un hijo o una hija? Andrea, y ya que mencionas también el impacto que esto puede tener en los padres, yo sé que dentro de este estudio igual se enfocaron en la paternidad y cómo esto puede impactar o no en el caso de los hombres. ¿Qué resultados hay ahí y cómo es en comparación a lo que tiene que ver con la maternidad? En el fondo, cuando la mujer se convierte en madre. En el caso de los hombres, ¿tiene impacto en lo salarial, como veíamos recién, impacto en las horas de descanso o directamente en lo que puede ser su fuente de trabajo? Hemos visto que sí existe una penalización salarial para los hombres que se convierten en padres. Esta es mucho menor que la de las mujeres y es interesante porque lo que conversábamos al principio, que va aumentando el porcentaje de penalización para las mujeres. Sí, de acuerdo a la cantidad de hijos. Exacto. A los hombres se les estanca en el primer hijo. O sea, ya hay una diferencia. Una penalización bastante menor y se les estanca en el primer hijo. Y algo interesante, bueno, en el estudio lo que hacemos también es compararlo a nivel latinoamericano. Tenemos esas conclusiones. ¿Te parece si las revisamos para que las comentemos tal como nos estabas contextualizando? Entonces, Andrea dice, para los hombres el efecto de tener hijos o hijas les afecta en menos de la mitad de horas que a las mujeres. O sea, ya ahí hay una diferencia importante, con 9,9 horas adicionales en la carga global de trabajo en comparación a hombres sin hijas o hijos. Estar casados o convivir genera el efecto entre las 8 y 9 horas semanales adicionales en la carga global de trabajo. Expliquemos ese último párrafo. Sí. Esto es bastante interesante porque para las mujeres el solo hecho de convivir o estar casadas con hombres les significa 11 horas de trabajo no remunerado adicional. Para los hombres son estas 8 horas. Es interesante porque una podría pensar que el estar conviviendo o el estar casada con una persona y estar compartiendo la crianza y el cuidado disminuiría la cantidad de horas de trabajo no remunerado para las mujeres, pero en realidad incrementan. Mira que para los hombres también incrementan, principalmente por la cantidad de personas en el hogar, pero de manera menos importante que para las mujeres. Y algo muy fundamental que también está contenido en el estudio tiene que ver principalmente con cómo también hoy día los ingresos socioeconómicos y el decil en que nos encontramos impacta también
en finalmente los ingresos para las mujeres que son madres. Lo que hemos observado, no está en la gráfica, pero lo voy a comentar. Coméntelo nomás, que para eso está este espacio. Para las mujeres que están en los deciles más bajos, o sea, las mujeres que tienen ingresos más bajos, su penalización salarial es más alta que la de las mujeres de deciles más altos. Esto tiene que ver con un factor que también analizamos en el estudio, que es llamado la desfamiliarización, que es que finalmente mujeres que tienen mayores ingresos pueden trasladar la responsabilidad de cuidados a otras mujeres vía salario, mujeres empobrecidas, muchas veces migrantes y racializadas. Por tanto, ellas no se ven finalmente impactadas en sus salarios y tampoco en su uso de tiempo, como si lo hacen las mujeres de ingresos mucho más bajos. Claro. Eso es fundamental también para pensar en políticas que vean la desigualdad de una manera mucho más estructural, que esto no tiene solo que ver en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino que tiene que ver también con que las mujeres más empobrecidas tengan el derecho a cuidar y también que sus maternidades sean cuidadas. Lógicamente. Por lo mismo, ya que nos va quedando también los últimos minutos de conversación de este bloque, ¿hay alguna posible solución que ustedes hagan como propuesta o dentro de lo que es la mirada de la Fundación Sol y quizás algún otro detalle, alguna otra conclusión que no hayamos mencionado que quisiera agregar? Además, con respecto a los últimos detalles, quería comentar que este estudio utiliza una metodología que se ha hecho a nivel internacional, lo que lo hace comparable con distintos países en el mundo, especialmente en Latinoamérica. En algunos otros países, en vez de ver penalización salarial para, por ejemplo, varones, lo que se ha visto es que hay un aumento de salario para los varones que se convierten en padres. Es interesante también verlo en una perspectiva comparada. Y con respecto a las propuestas y a cómo podemos avanzar en esto, bueno, Victoria, es bastante complejo, pero creemos que hoy día el debate tiene que estar puesto especialmente en cómo generamos cuidados en donde las comunidades, el Estado y los hogares nos hagamos parte del cuidado como una responsabilidad social, la concepción de el ser cuidados y el cuidar como derecho. Y en ese sentido, la maternidad también, una maternidad cuidada, por tanto, también el cuidado de las infancias como algo fundamental para la construcción, no solo de un mejor país, sino que para vidas con altos niveles de bienestar y también que hoy día la decisión de maternar sea una decisión que finalmente no traiga aparejado todas estas discriminaciones. Sí, lógicamente. Bueno, y por lo mismo también vamos a aprovechar a hacer eco no solamente a lo que nos mencionas tú, sino que también a lo que ha sido este estudio y los resultados de este. Si usted quiere buscarlo, poder analizarlo, revisarlo, lo puede hacer directamente a través del sitio de Fundación Sol o a través de sus redes sociales, que además también permanentemente están informando penalización salarial y de tiempo para madres trabajadoras. Este estudio, este informe que realiza entonces Fundación Sol, invitarlos además también a suscribirse, ¿cierto? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo los acompañan? Bueno, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar tanto en nuestra página web, fundacionsol.cl, también en distintas plataformas de Instagram, Twitter, estamos en todas partes compartiendo información con ustedes y bueno, y cualquier duda siempre estamos dispuestos a contestarlas por la vía que ustedes necesiten. Maravilloso. Entonces, invitación a suscribirse, invitación a revisar este estudio y invitación además a aportar a Fundación Sol. Queremos agradecerte, Andrea, por haber sido parte de este capítulo de Cadena Nacional aquí en esta sección que además queremos tanto, Economía a Escala Humana. Gracias, Victoria. Gracias a todos en el equipo también. Gracias a ti.